Entonces, ¿cómo le parece que al influjo de una decisión como estas, obviamente que se fue generando una cultura de lo prohibido de la manera más impresionante? De hecho, al amparo de esa enmienda, que fue la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pues obviamente, Juan, que comenzó una, tal vez podríamos decir que una andanada o un asalto de toda la ilegalidad, porque comenzaron a surgir por todas partes tabernas, garitos, casas de lenocinio, prostitución, todo lo que usted quiera. Y es que cuando eso ocurrió, obviamente que Estados Unidos venía de ganar la Primera Guerra Mundial y en ese momento era la gran potencia del mundo. De hecho, de antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era deudor de Inglaterra y de otros países europeos y debía como 4.000 millones de dólares. Pues cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que ya empezó pues ese periodo de los locos años 20, las potencias europeas le debían a Estados Unidos, le debían la friolera de 10.000 millones de dólares. Y obviamente que, amparados en esa seguridad, fue emergiendo Estados Unidos como la gran potencia del mundo, reemplazando básicamente a Inglaterra, que hasta ese momento era la gran potencia del mundo, era el imperio colonialista. Y lo reemplazó así de la noche a la mañana, de la manera más, diríase, más flagrante, si se quiere. Y prevalidos de tanto éxito, Juan, entonces simplemente se envalentonaron y comenzaron a legislar de tal forma que ya la sociedad de los Estados Unidos, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, se había convertido en el gran policía. Y con esa moral calvinista que han tenido los gringos siempre, es decir, los ricos somos ricos porque somos buenos y entonces Dios nos está premiando. Los pobres son pobres porque son malos y por eso Dios los está castigando. Entonces, con esa misma rigidez que provenía ya del imperio colonialista británico, que venía en decadencia, con esa misma moral victoriana ellos comenzaron a tratar de regir esa sociedad estadounidense. Y se asumía, Juan, que el trago era el factor de disolución de la sociedad a partir de la familia, que es por excelencia pues la célula primaria de la sociedad. Pues eso es lo que se ha llamado el fundamentalismo, pero viene desde más atrás, ¿no? Se acentuó con la aparición de Inglaterra pues en ese escenario mundial, y sobre todo pues el imperio victoriano, doña María Adelaida Victoria, una reina que, entre otras cosas, pues si no estoy mal de estadísticas, es la que más ha durado reinando en un imperio, creo que unos 64 años, y en donde impuso un régimen moralista de una represión y de una severidad pues que todavía hoy en día se vuelve sorprendente, ¿no? Que en un país como Inglaterra, en donde han pasado tantas cosas, en donde ha habido un cisma, por ejemplo, religioso, en el que se separan las iglesias y forman su propia iglesia, su propio toldo al parte, simplemente por, a ver, hombre, ¿cómo le pusiéramos una palabra bien suavecita a esto? Por la lujuria de Enrique VIII. Y no solo la lujuria, y no pues también el deseo de acabar con sus mujeres, porque es que las mataba, ¿no? Las mandaba a matar. No solo se contentaba con divorciarse de ella, sino que las mataba. Entonces, en ese país, en donde esas cosas suceden, en donde hay escándalos como los de María Estuardo, y en donde hay todas las intrigas palaciegas y los actos más aberrantes, digamos, en cuanto a abuso de autoridad y
y abuso del el poder centrado en las personas, esas autarquías, pues hombre, se presente un fenómeno como el de la Reina Victoria, en donde todo es moral, todo es inmoral, ¿no? Se parte de ahí, todo es inmoral, todo está prohibido, y se vuelve a la etapa más oscura, digamos, de la Edad Media, porque yo creo que uno de los problemas que dejó la Reforma Protestante, sin ofender a los hermanos separados, como dicen pues hoy en las iglesias, fue que se creó un fundamentalismo que, pues hombre, eliminó una cantidad de elementos que son importantes para la vida. Por ejemplo, usted ha visto que las sectas protestantes de los Estados Unidos no tienen santos, muy distinto al catolicismo que ha habido en Hispanoamérica, en donde sí tenemos un santoral impresionante. A cualquiera. Pero las iglesias evangélicas aquí también lo mismo. Bueno, no, ya sí, son, ya vienen de allá, ¿no? Vienen ya hechas, ¿no? Ya son un trasplante que no corresponde a una cultura. Pues ya eso, el que por alguna razón tienen que ser minoría, ¿no? Porque si no serían algo avasallador, si estuvieran realmente adecuados a una cultura que es una cultura, digamos, no digamos libertina, no, sino más de mayor liberalidad y mayor posibilidades del pensamiento libre en cuanto a las concepciones de la misma religión. Pero mire, Juan, perdón, lo interrumpo ahí porque, pues, usted lo acaba de decir, no corresponde con nuestra idiosincrasia. Nosotros somos de una ascendencia muy católica, supremamente católica. Y también indígena. Y aparte de eso, que procede de España, un pueblo eminentemente católico. Pues imagínese si sería católico con sus reyes que se llamaban Fernando e Isabel, los reyes católicos. Claro, no, el catolicismo se enseñoreó aquí en América y a mí me parece que eso fue positivo para los hispanoamericanos. No va a entrar en polémicas de ninguna especie, lo digo sencillamente porque así como vinieron miembros del alto clero que impusieron aquí la Inquisición y una cantidad de represiones y de exigencias, de intransigencias e intolerancias, pues también vinieron otros clérigos que se comprometieron mucho con la causa del americano, ya del americano concebido como ese mestizo que se formó de la unión del español con la India y más adelante de la unión del español con la India y con la negra. Ese americano o ese afroindoamericano que se generó aquí tuvo un ingrediente muy especial, y es que respondía a unos ancestros o a unos antecedentes religiosos que eran demasiado ricos. Las religiones indígenas, por ejemplo, tienen muchos santos, no tienen muchos personajes, tienen muchos semidioses. Lo mismo ocurre con el ancestro africano. El ancestro africano que vino aquí vino con muchos dioses, vino con una cantidad de deidades, pues, que traían sus nombres como los orishas, yorubas, con esos que generaron la santería. Y distinto a lo que pasó con el negro evangelizado en los Estados Unidos, que no tuvo sino el evangelio nada más, no tuvo santos de quien pegarse. Aquí uno se pega de cualquier santo para cualquier cosa. Pues es que ellos venían o estaban regidos por los famosos pilgrims, pues los descendientes por de eso le digo, los hugonotes, que eran en ese sentido muy fundamentalistas y supremamente rígidos. Eso es anterior a lo que usted mencionaba de Inglaterra. El calvinismo, pues claro, el calvinismo fue la religión dominante, pero desde ese Mayflower que llegó aquí, los pilgrims impusieron sus propios criterios religiosos y fueron muy estrictos con ello. De eso pues hay muchas novelas y mucha historia, mucha literatura. Pensemos nada más en la letra escarlata, pues algo que dejó una marca
que mostró cuál era esa realidad. Pero bueno, en eso usted sabe que en cuanto a pensamiento religioso, en preferencia religiosa o tendencia, nadie puede decir la última palabra, ni nadie puede atreverse siquiera a criticar. Estamos simplemente describiendo situaciones. En este caso, el fundamentalismo de la reina Victoria y sus exigencias moralistas no eran precisamente las de una calvinista, sino ella era anglicana. Entre otras cosas, no tenía por qué ser calvinista, esa era una actitud de ella, y esa actitud pues contribuyó mucho, o mejor dicho, rompió un estado de cosas que había en Inglaterra, porque el mismo fundamento de la religión anglicana pues tenía otras bases completamente diferentes. Sin embargo, ahí se va notando la independencia de los Estados Unidos cuando ya otras formas religiosas se impusieron allá, especialmente el calvinismo, que ya es otro tipo de fundamentalismo, que es, además, pues, entre otras cosas, ese amor por el dinero. Bueno, el amor por el dinero, yo creo que eso está en muchas partes, en muchas religiones, en muchas cosas, pero realmente los judíos, por ejemplo, para su supervivencia tuvieron que apelar al culto al dinero, ¿no? Y se volvieron banqueros y todo eso. Pero ya asociar, por ejemplo, la salvación con la riqueza, bueno, para nosotros nos suena un poquito exótico, ¿no? De acuerdo con el mensaje cristiano que hemos recibido, pero estos son problemas de interpretación y no vamos a martillar demasiado sobre eso, no se va a insistir en que si ellos creen que el que está rico se está salvando, pues entonces está bien, y si no, el que está pobre se está condenando, pues bueno, si allá lo creen, allá verán, ¿no? Eso es otra cosa. Pues hombre, y precisamente con ese mismo espíritu ellos desarrollaron toda su cultura y toda su identidad, y eso ha sido una característica de Estados Unidos. Y cuando comenzó el siglo XX, como le decía, pues que ellos ya básicamente eran la gran potencia del mundo, pues simplemente retomaron aquellos principios. Primero, tenían un profundo pavor por la llegada del comunismo. Ellos tenían pánico que los comunistas se fueran a apoderar del país, y después de la Primera Guerra, ¿cómo diríamos? No permisividad, sino esa hasta cierto punto complacencia que tenían los norteamericanos porque llegaran todos los emigrantes europeos, porque significaban mano de obra barata, muy barata, empezó a ser vista con malos ojos, porque obviamente que la gran cantidad de gente que estaba llegando a los Estados Unidos, Juan, le estaba quitando puestos de trabajo precisamente a los nativos, y eso molestaba mucho pues a los ciudadanos norteamericanos. De allí que volvió como a esas raíces. Primero, había que extirpar ese monstruo del comunismo, cortarle la cabeza. En segundo lugar, los anarquistas que estaban llegando eran individuos supremamente peligrosos. El florecimiento de los movimientos sindicales había que tenerlos a raya, porque definitivamente podrían socavar los cimientos de una sociedad como esa. Es decir, confluyeron un montón de cosas. La prosperidad, más hasta cierto punto, por qué no decirlo de esta manera, Juan, también el libertinaje que se produjo por el hecho de que hubiese muchísimo dinero, por el hecho de que hubieran terminado la guerra como ganadores, por ese optimismo a ultranza que tenían, pero al mismo tiempo cerrando las esclusas a los inmigrantes y a los comunistas y anarquistas. Acuerde que Sacco y Vanzetti fueron ejecutados justamente por eso en 1927. Pero pensando que la única manera de mantener cohesionada esa sociedad era fortificando la familia, prohibieron el trago, ¿se acuerda?
En enero de 1920 entró en vigor la prohibición del licor en los Estados Unidos. Y eso se tuvo... Yo lo que no sabía, Juan, era que en algunos estados estaba prohibida la venta de licor, pero no en todos. Para hacerlo oficial en todos, tuvieron que introducir una enmienda, la 18ª enmienda, que entró en vigor en enero de 1920. Hombre, y entró en vigor esa prohibición, Juan, y eso fue abrir todas las esclusas. Eso fue coser y cantar. Porque de ahí en adelante lo que empezaron fue a beber, como dice usted, ¿cómo es? Como... A beber más que la yegua Medalla, que se bebió 3 quebradas. Más o menos. Eso fue terrible. Entonces, no, pero es que, mire, Néstor, eso es una prohibición religiosa. Usted ha visto, por ejemplo, que los mormones no pueden tomar ni Coca-Cola, porque dicen que todo lo que pueda atentar contra la salud o lo que le pueda tener a algún tóxico, algún veneno o alguna sustancia extraña, pues eso es pecado. El cigarrillo ni se diga, puedes fumar, eso de ninguna manera. Ahí es donde yo le digo que esos digamos, aculturaciones. Y eso que usted no ha hablado de los Amish, o Amish, que son los fundamentalistas mormones, los que viven todavía en el siglo XIX, sí, siglo XVIII, que no usan luz eléctrica, ni neveras, ni carros, ni nada de esas cosas. Sí, pero todavía tienen sus tractores de vapor y una cantidad de... Eso es contradictorio de todas maneras. Sin embargo, ellos mantienen ese principio, pues, de que no se puede atentar contra el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, todas estas cosas. Y lo que le digo que es que estas aculturaciones a veces no son tan favorables, porque vea usted, por ejemplo, que aquí yo veo que muchos de los que están metidos en sectas, ellos mientras van al servicio religioso, pues son muy ordenados, ¿no? Muy cuidadosos, muy atentos, todo lo que usted quiera. Pero a la hora de la pachanga, pues hay que hacerle, ¿no? Eso no hasta ahí llega. ¿Por qué? Pues porque el problema cultural es un problema que no se puede ir soslayando así tan fácilmente, ¿no? No se puede sacar así de taquito. Aquí prohíben, y aquí dicen, por ejemplo, que han recuperado muchas prostitutas, muchos alcohólicos y muchos todo eso. Pero en términos generales nuestra cultura es una cultura hedonista. A nosotros nos gusta mucho la parranda, nos gusta mucho el trago. Nuestra cultura viene desde los romanos y desde los griegos. Nos gusta mucho el cigarrillo, es que yo no conozco ninguna ceremonia religiosa que no tenga humo. Entonces todas esas cosas nos gustan, y si se van en contra de la cultura, ahí no hay religión que valga. Eso pues sí, olvídese. Por eso el catolicismo en ese sentido ha tenido la suficiente amplitud y se establece, digamos, como una religión oficial. No es religión oficial ya, pero de todas maneras sí es una religión general. Es una religión que practica una generalidad bastante grande. Eso tiene mucho que ver, como le digo, con los aspectos culturales. En Brasil, por ejemplo, está el sincretismo más impresionante que yo haya visto, con todas esas formas, y allá hay otro tipo de santería distinta a la cubana, pero es una santería. Macumba, candomblé. Sí, ¿no? Y el culto a los santos, pues, ¿no? Porque allá sí hay culto a los santos, ¿no? Hay otra forma de santería y de Santo vudú. Antonio, por ejemplo, eso en Bahía le hacen cualquier cantidad de fiestas. De manera que ya por ese lado, meterse contra la cultura de un pueblo es atentar contra sus formas de expresión, contra su índole o contra su idiosincrasia. ¿Y eso qué produce? Pues hombre, produce una reacción. Eso produce una reacción que muchas veces se vuelve violenta. ¿Cuántas guerras no se han dado por eso precisamente? Por tomar determinaciones que son anticulturales, que van en contra de la cultura. Eso ha pasado Acuérdese que en estos días estábamos hablando, Juan,
de la rebelión de los zipangos, que es una cuestión eminentemente cultural, asociada con la religión, pero eminentemente cultural. De los cipayos. De los cipayos. Sí. De los cipayos, que se niegan a morder, a quitarle el casquete de la bala que está untada de cebo de vaca o cebo de cerdo, lo que sea. De todas maneras se rebelan, cometen pecado. Y en muchas otras partes, cuando ha habido dictaduras que atentan contra la expresión de los pueblos, mire por ejemplo lo que pasó en Argentina con el tango. El tango estuvo prohibido en toda esa segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, la clandestinidad que eso generó fue impresionante, y la forma como la gente buscaba la manera de salir y expresarse a través del tango, en lo que llamaban el carnaval, por ejemplo, en las famosas academias, que no eran academias, eso era academia que iba a tener, hombre, por Dios, eso eran bailes de negros, pero de la manera más exuberante, ¿no? Eso era impresionante cómo se manifestaban, y las llamadas ollas populares, que eran unos conjuntos que se formaban por ahí en las barriadas, y la olla popular pues era una olla que cuando llegó la crisis, cuando llegó esa hambruna y esa crisis de la comida, pues ponían una olla grande, una enorme marmita por ahí en una esquina para repartirle sopa a todo el mundo. Entonces a esa mezcolanza la llamaban, a esa mezcolanza de ritmos, de gente y de expresiones, la llamaban olla popular. Eso tumbó gobiernos, porque eso permitió que subiera al poder un presidente socialista que tenía una mentalidad más amplia con relación a todo esto, que fue Hipólito Yrigoyen en 1912, y que acabó con un caudillismo que tenía a Argentina pues en guerras civiles y en una cantidad de problemas con los vecinos tremendos. Pues hombre, en el caso es decir, todas esas cosas culturales inciden en el comportamiento del individuo y en el devenir pues de las sociedades. En el caso de la prohibición del licor en los Estados Unidos, que se convirtió en una ley fundamental, como le decía, no fue sino que se decretara la prohibición del licor para que se abrieran todas las esclusas. Al influjo de esa prohibición empezaron a abrirse bares los que usted quiera, prostíbulos, garitos, y en muchas ocasiones inclusive como el licor no era de buena calidad, es decir, allá con lo que importaba era la plata, pues resulta que se ponía en peligro la salud también de las personas que tomaban el licor. Y por todas las ciudades de Estados Unidos se regaron a abrir prostíbulos, bares que tenían pues cara de prostíbulo. Y vea, hombre, es que aquí me encuentro una descripción muy buena que hace en este libro Isaac Asimov, y dice: el efecto principal de la prohibición fue pues que inculcó al norteamericano medio el desprecio por la ley y fomentó en él la satisfacción por incumplirla. Mire, las bebidas alcohólicas fueron ilegalmente importadas, elaboradas, distribuidas, compradas y vendidas en tales cantidades que prácticamente nadie en toda la prohibición se vio obligado a abstenerse de ellas. Incluso los que ordinariamente no hubieran sentido muchos deseos de beber, vieron incrementados esos deseos por el riesgo y la ilegalidad que encerraban. Beber se convirtió en algo que había que hacer. Además, el licor que se producía sin atenerse a norma oficial alguna era a menudo de baja calidad y en ocasiones venenoso. La existencia de locales ilegales donde se servían bebidas llamados speakeasies, sí, más o menos como charladeros, pues, ¿no?, ofrecían un ambiente muchísimo peor que el de las antiguas tabernas. Los que manufacturaban, transportaban y expendían ese licor ilícito, bootleggers, corrían ciertos riesgos, pero obtenían enormes beneficios. Inevitablemente el negocio lo llevaban los gangs. Ahí aparece lo gángster, ¿no? Claro, gang es una banda.
que luchaban entre ellos por el lucrativo tráfico y que ganaban suficiente dinero como para corromper a parlamentarios y policías. Los Estados Unidos alcanzaron un nivel de actividad criminal del que nunca se han recuperado. En parte el responsable era el público que demandaba licor. Así pues que así lo describe este señor. Pues y con esto lo que quiero afirmar es que se generó otro tipo de sociedad en esos locos años 20. Al influjo de esta prohibición se hizo mucho más popular ese movimiento de los locos años 20, y entonces prevalidos de la bonanza que venía de la guerra, de ser una potencia hegemónica, ellos se ensoberbecieron y se agarraron a beber, y ahí aparecieron los grandes gángsters, entre los cuales Alphonse Capone, Al Capone, Scarface, ¿no? Al Scarface, señor, cara cortada. Cara cortada. Apareció ahí. Scarface es en realidad cara cicatrizada, ¿no? Cara cicatrizada. Y ahí se organizó el delito de tal manera que se convirtió en un imperio en los Estados Unidos, y ese pueblo prácticamente se prostituyó. Pero mire, si quiero leerle aquí una cosita, hombre, es que lo que decía ahí, que la gente apenas empezó a beber, apenas se prohibió el licor, mucha gente que ni siquiera tenía en mente beber, bebió, le dio, claro. le dio por beber. Eso es como cuando aquí en las elecciones decretan una ley seca. Decretan la ley seca, todo el mundo se va por la noche a beber, aún los que no beben. No hay como beber en elecciones, hombre. Claro, ni más ni menos. Y entonces echa la ley, echa la trampa. Y mire cómo le hacían conejo a todo esto. Lo voy a leer. Durante la llamada ley seca puesta en vigor en los Estados Unidos en los locos y felices años 20, se vendían unos paquetes de zumo de frutas en los que se podía leer el siguiente mensaje: comillas, atención, el contenido de este paquete no debe ponerse en una vasija de barro mezclado con levadura y 8 litros de agua, porque entonces se obtendría una bebida alcohólica cuya fabricación está prohibida. ¿Ah? Sí, señor. ¿Muy charro, sí o no? Sí, eso es como esas advertencias que hacen por ahí llegando a ciertas ciudades, ¿no? Que mucho cuidado con visitar el campo nudista que queda en la intersección de la calle 43 con la avenida Quinta, ¿no? Mucho cuidado con ir por allá. Es exactamente Pero te aprendiste de memoria esa dirección. Sí, no, es lo primero que aprendí, para no ir por allá, pues, ¿no? Para evitar no eso. No te creo como mucho, pues, no, que con digamos, toda seguridad, no, eso estaba prohibido para nosotros. En todo caso, mire, pero oiga, hombre, dígame usted, ¿quién le prohíbe beber a un irlandés? ¿Quién es capaz de prohibirle el trago a un irlandés? Yo quisiera saber qué gobierno o qué rey o qué potestad es capaz de hacer una hazaña de esas. Oíste, el que decía que no era James Joyce, que decía: soy católico, soy irlandés, soy alcohólico, soy avaro. No, soy católico, soy irlandés, soy bebedor y soy avaro, soy irlandés. ¿No era ese? James Joyce, sí, yo creo que fue James Joyce. O Bernard Shaw, cualquiera de esos. O el actor, hombre, Lawrence, ¿cómo es? No, ese no. Ese es el más grande de todos. No, Peter O'Toole. No, tampoco. Entonces debió haber sido James Joyce fue James o Joyce. Bernard Shaw. Él lo que decía era: somos alcohólicos y además católicos. Eso era lo que él decía. Mire, yo le voy a contar una anécdota de Irlanda para que vea cómo es la cosa allá. Llegó un cura nuevo a una parroquia y entonces no conocía. Otra nemesiana. No, eso es verdad, eso pues me consta. ¿Una nemesioviana o no? Me consta, pues, si quieres que le diga. No, pues, llega un cura nuevo a una parroquia y entonces no sabía cómo se manejaban las cosas allá, porque a él le confesaron unos pecados muy raros. Y entonces fue y habló con el párroco y dijo: padre, yo estoy aquí enredado, yo no sé qué penitencias poner porque esto está muy raro. A mí me confiesan unos pecados que yo no entiendo.
Y es como, por ejemplo, ¿qué se le da a un tipo que llega y me confiesa y me dice, vea, yo tengo una destilería clandestina de whisky, estoy produciendo whisky? ¿Qué le doy a él? Bien, 2 chelines y 3 peniques por botella, ni un centavo más. ¿Ah? Así es la cosa, no va a hallar más. O sea, ya el pecado fue, no, antes cómprele, ¿no? Pero este es el precio que hay que comprarle. Claro. Pero todo este cuento va, Juan, al hecho de que definitivamente no hay nada que sea más sugestivo que una prohibición. Claro. Mire, en el caso del judeocristianismo, acuérdese que todo empieza con una prohibición. Cuando Dios les dice, no vayan a comer del árbol de la fruta del árbol del bien y del mal, ojo con eso, cuidado, prohibido. Y eso le genera una curiosidad a Adán y a Eva, pero impresionantes, que es casi como decirles, háganle, vaya, háganle. Y a partir de ahí, de ese deseo, es cuando viene el castigo. Efectivamente, eso que llaman la tentación, en que aparece pues aquí en forma de una culebra, ¿no? Yo creo que era una simple culebra y pues no era pues como el demonio, creo yo, no, sino que le decía, no te dejes convencer, hay que probar. Pues a partir de ahí la humanidad se ha movido es con base en la curiosidad de tocar esos arcanos, de abrirlos a ver qué hay por dentro. Fíjese y verá usted en la leyenda de la caja de Pandora qué es, una curiosidad por lo prohibido, por ver lo prohibido. Y usted diga... Pero cuente la historia de Pandora. No, pues Pandora es la Eva griega, ¿no? Ella es la Eva que... La mujer de Prometeo. Es la mujer de Prometeo y que es la encargada de mantener los males guardados por allá en una cesta especial, y pues que Prometeo le ha prohibido abrir sobre todas las cosas, cualquier cosa menos abrir esa caja. Pues hombre, un día esto le dio por abrir eso y se escaparon esos males y el castigo fue tremendo, ¿no? El castigo para Pandora. Pero acuérdese que al final solamente queda es decir, se liberan todos los males, todas las ponzoñas, todas las enfermedades. Eso. Y en el fondo, queda la esperanza. de final, sale un pajarito volando y esa es la esperanza. Exactamente, queda la esperanza ahí. Esa misma leyenda se repite en muchas partes, ¿no? Ahí es donde algunos autores se afirman para expresar la universalidad de los mitos. Pero de todas maneras la curiosidad, como decía la fábula aquella, pues mató al gato. Siempre hay la curiosidad por conocer, y sobre todo aquello que está prohibido. Por eso es también aplicada esa palabra tabú, que es una palabra del idioma tahitiano que quiere decir lo prohibido. Cada vez que usted encuentre una cultura, pregunte primero qué es lo que está prohibido aquí, para que vea que ahí encuentra más fácil la definición de esa cultura a través de lo que está prohibido. De ahí parte todo, porque esa es la actitud de la gente, la actitud del perteneciente a esas formas de vida en donde lo que la ley, cualquier ley, puede ser moral, divina, una ley humana o cualquier legislación prohíbe, pues entonces incita a quebrantarla. Yo creo que eso ocurre en todo el mundo. Lo que pasa es que pues hay países, ¿no? Hay culturas, hay pueblos que
se aferran demasiado a unos esquemas, pero no son a todos. Entonces ahí viene la doble moral, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros somos tremendamente cumplidores, yo voy a misa todos los domingos, yo doy limosna, yo hago tal cosa, pero quién sabe qué hace por ahí por las noches, cuando no lo están viendo o cuando no lo están observando, ¿no? Porque usted sabe que nosotros estamos partidos en varias formas del yo, y hay un yo social y hay un yo interior que es el mío, pero hay otro que es el que yo le muestro a los demás y que puede ser completamente distinto a ese que yo tengo. Es el clásico Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. ¿Sí? Conviven las dos por ahí. naturalezas. Eso es. Uh-huh. Entonces, sí, cómo no, somos varones cristianos y occidentales, pero si de pronto vemos por ahí una morena bien atractiva y bien provocativa, entonces se nos acaba lo de cristianos y occidentales y no nos queda sino lo de varones, ¿no? Pero en su raíz latina, pues no, en la de virus, ¿no? Vir, ¿no? Hombre, no metas a todo el mundo en esa cesta, porque vos tenés una mente muy libidinosa. No, yo sé que vos dice el padre Óscar Osorio que vos sos un impío. Pero vos nunca has hecho eso, pues, ¿no? Eso sí. Yo puedo dar fe de eso. Yo lo puedo certificar aquí por escrito, tengo papel, tengo forma de hacerlo. Sí. Y no hay problema por eso. Sí. Yo te mando con certificado para la casa. Si me metas en esos líos, pues te lo pido por favor. Sí, señor. Pero yo creo que lo que distingue al ser humano de las demás especies es que, si bien es cierto que las demás especies luchan estrictamente por lo que necesitan, es decir, lo que necesitan son una despensa para comer, luego tienen territorio, un fuerte sentido de territorialidad. Sí, señor. Necesitan reproducirse, por eso cortejan y se enfrentan los machos. Sí, señor. ¿Cierto? Eso lo exige la misma naturaleza. La misma naturaleza. Y pare de contar. Yo creo que son las dos pulsiones más importantes de un animal. Así es. Es comer y aparearse. Comer y perpetuar su especie. Y a veces es más importante aparearse que comer. Que comer o que, inclusive que vivir. Algunas especies mueren apareándose o mueren después de aparearse. El salmón, por ejemplo. Claro. La mantis religiosa que le arranca la cabeza al macho. La viuda negra. Uh-huh. Y tenemos el zángano también, que es el zángano cuando preña la reina, pues, ¿no? Ahí cae redondito. Claro. Hasta ahí llega el pobre zángano. Claro. Entonces la diferencia con los seres humanos es que el ser humano aprende a desear otras cosas que no necesariamente tienen que ver con sus instintos, con lo primitivo, con lo primario, porque él tiene la capacidad de abstraerse e idealizar aquello que quiere. Y al idealizar aquello que quiere, lógicamente que pasa a un plano mucho más elaborado, mucho más complejo. Y entonces, al influjo de eso también, Juan, pienso yo, y esto antes que religioso es cultural, porque todavía sigue la eterna discusión, Juan, de si primero la cultura o la religión, o si de la cultura nació la religión o de la religión nació la cultura. Es la misma discusión de si primero fue la gallina o el huevo, pues. Pero básicamente yo creo que ciertas actitudes o actividades generan culturas. La religión genera culturas, el deporte genera culturas, ¿no? Y así nos podemos ir, porque es que hay veces que le quieren echar toda la carga, pues, generativa, digamos, de muchas formas de vida o de relación dentro de los pueblos únicamente a la cultura, cuando puede que la cultura se derive precisamente de algo, de una actitud, de una actividad, de algo inusitado que se vuelve general y todo el mundo lo acepta. Son los patrones. Podría llegar a pensarse que en algunos casos la cultura genera la religión y en otros casos la religión genera la cultura, o que se retroalimentan de alguna forma, y es muy difícil determinar dónde está el origen real. Pero le decía esto por lo siguiente, Juan, porque independientemente de dónde procedas, de si la religión primero que la cultura o la cultura yo primero creo que la primero religión, la religión.
puede Pues ser. le voy a decir por qué. Porque es que hay un hecho que es incontrastable ya. Y es que no hay pueblo en el mundo. Oiga bien, llámelo pues atrasados. Yo personalmente no comparto pues ese criterio de que hay culturas atrasadas. Las culturas son las culturas y nada más. Eso es. No hay culturas mejores que otras, son simplemente culturas. De pronto en un estadio de desarrollo más avanzado de una que la otra, tecnológicamente, pero no, ese es otro cuento muy eso distinto. quién sabe, está por verse también, ¿no? En todo caso, no hay un pueblo que no tenga un sentimiento religioso. Eso es común a todos los pueblos. No hay ninguno que no tenga un sentimiento religioso o una forma de practicar alguna expresión religiosa, o que no tenga una bebida fermentada. O sea, que eso es básico dentro de la humanidad. La religión y el aguardiente. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con usted en este sentido, y es que tal vez desde la religión es que empiezan a regularse los comportamientos del individuo y aparece lo que llamamos pues nosotros la ética y la moral, que es la que al final de cuentas rige las vidas de las personas, como por ejemplo, por hablar de los famosos decálogos de las distintas religiones, como en el caso por ejemplo de la judeocristiana con los 10 mandamientos. 10 mandamientos, sí. Y aparece entonces una división muy certera, pero ahí yo sí creo que también entra la cultura, de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque lo que es bueno en una sociedad puede ser malo en otra sociedad y viceversa. Lo que puede ser malo en aquella sociedad puede ser buena para esta. Por eso ahí vienen los tabúes. Y entonces ahí se generan los benditos tabúes. Pero siempre que el tabú aparece es porque hay, o después de que el tabú aparece también, usted lo mencionó ahorita, la curiosidad que va generando una necesidad de investigar o de ir a ver de qué se trata. Usted le dice, hombre, no me entren a ese cuarto. No me, ¿qué? Ese cuarto porque está cerrado. En tantas obras literarias y en tantas películas, acuérdese quién fue, Landru. Landru no era el que mataba. Ah, sí, ¿cierto? Claro, ese era ¿Cómo era Landru? Ese era Barbazul. Barbazul, sí. Barbazul, que mataba a sus mujeres y las metía en un cuarto. Sí. Y a todas les prohibía que pasaran el umbral de ese cuarto, pero todas querían pasar el umbral de ese cuarto. Como cuando al niño se le dice, vea, no se toque ese pipí. El muchachito dice, pero ¿por qué no me lo puedo tocar si es mío? Y si se lo toca le dicen cochino, ¿no? Y entonces ahí acaban de completar el cuadro, ¿no? Ahí ponen la cosa peor, ¿no? Exactamente. Y entonces, podría pensarse hasta cierto punto también que ahí aparece el deseo como un motor que mueve al individuo en diferentes direcciones. Y no se sabe si la prohibición es un obstáculo que genera el deseo o al revés, es el deseo el que al ver el obstáculo quiere rebasarlo, simplemente lo reta, es un reto por encima de cualquier consideración. Y acuérdese que Buda, el gran Buda, pues, basó, cuando él se decidió, después de que salió del palacio ya siendo adulto, del palacio de sus padres salió siendo adulto, él, a quien le habían ocultado todo lo que ocurría afuera, se sintió agobiado por el hecho de que vio la enfermedad, vio la muerte, ¿y qué más fue? Y vio el dolor. Pero también vio el placer, hombre. Sí, claro. Claro. Ahí está el caso de Kamala, pues, ¿no? La prostituta que lo invita para que camina para ahí está implícito el deseo. Sí, claro. Ahí está implícito el deseo. Entonces, cuando él sale, encuentra el dolor, la muerte
La miseria. La enfermedad y el deseo. Pues la miseria es producto también de muchas otras cosas que encajan dentro de estas tres. Y entonces él simplemente dice, entre sus postulados, cuando ya alcanza la iluminación, lo que dice es, lo que hay que combatir es el deseo y el apego. Deseo y apego. Si vences el deseo y vences el apego, vas a vencer la enfermedad, el dolor y la muerte. Ese es el nirvana. El nirvana. Ese es el nirvana, pero, hombre, yo no sé, pues, no sé. Me parece que es una posición tan mística que... Tan idealista. Sí, no, y sobre todo tan difícil de lograr, ¿no? ¿Cómo así que renunciemos a todo, ¿no? Para que vivamos felices. Pues sí, en realidad, si yo no necesito plata, muy bueno. Y si no necesito comer, pues también muy bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo la comida hace mucho daño. Yo creo que la comida hace más daño que fumar. Porque yo he visto que se muere más gente de comer que de fumar cigarrillo. Y otros deseitos por ahí que, bueno, también son muy sabrosos. Si a uno le dicen que tiene que renunciar a eso para ser feliz, me parece como una contradicción. Pero eso son mentalidades. Eso, por ejemplo, entre los hinduistas, pues jala muy bien y quieren llegar a eso. Y como le digo, esa es una posición mística en donde no hay. Para nosotros, por ejemplo, el cielo es precisamente el deleite de la presencia de Dios, el deleite de la presencia de Dios, pero así tengamos que renunciar a muchas cosas, ¿no? A la vestidura carnal, como dicen por ahí, pues todavía queda una expectativa, ¿no? Una forma de dependencia. Entonces, ¿cómo plantea el budismo, por ejemplo, la independencia total si el espíritu tiene que estar aferrado a algo, ¿no? Yo no... Pues a mí esas cosas me confunden. Yo las miro y las observo y las analizo, pero cuando uno dice, sí, el desapego es la mejor manera de no pecar, cierto. Si usted si usted renuncia, por ejemplo, a la lujuria, pues no peca por lujuria. Si renuncia a la gula, pues entonces no toma trago ni come más de lo debido. Pero es que, perdóneme, Juan, yo no soy, es decir, desde la perspectiva religiosa, obviamente, como usted lo afirma, pero es que yo lo pongo en todos los ámbitos del ser humano, y yo creo que no es cuestión de renunciar como quien dice, hombre, yo tengo que vencer esto. No, es simplemente aprender a entender que se puede vivir sin eso, y se puede vivir holgadamente sin eso. Volvemos a la posición idealista, sí, pero, por ejemplo, se lo voy a decir en estos términos, yo le aprendí a usted dos cosas que para mí han sido muy, muy determinantes, y es, si vences la rasquiña, vencerás al mosquito. Yo lo he visto a usted en medio de un calor impresionante con un buzo. Yo le digo, pero quítate ese buzo, no te des calor. Dice, no, uno puede aislarse, sí. Entonces yo me refiero a eso. No es a esa forma forzosa de renunciar, sino es simplemente, es más bien empezar a no depender de esas cosas. El hecho de que uno aprende a no depender de determinadas cosas, obviamente que ya está venciendo el deseo. Es un aprendizaje, correcto. A eso sí me refiero yo. Sí. Y no solamente es en el ámbito religioso, sino en cualquier parte, en cualquier ámbito de la vida del individuo. Pero eso sí, que no vaya a llegar a un extremo, porque yo conocí un tipo que se puso a enseñarle a un burro a vivir sin respirar. Y cuando el burro aprendió, se murió. Ay, Nemesio. Ay, volvás a matar, Nemesio. Pero mire, también traigo a colación esto por otro aspecto, Juan. Particularmente en la sociedad occidental,
nos han vendido la idea de que debemos competir y obtener todo aquello que nos proponemos, lograr todo aquello que nos proponemos. Entonces nos venden la idea de que debemos comprar X y Y cantidad de cosas. Que somos triunfadores. ¿Ah? Que tenemos que triunfar. Triunfadores, exactamente. Y entonces nos van metiendo un deseo, que es el que yo creo que ha puesto esta sociedad a competir en todos los órdenes, y una competencia que a la hora de la verdad es muy supremamente destructiva. Y me gusta utilizar aquel símil de el famoso conejo mecánico, que le sueltan en el canódromo a los galgos, y los galgos aceleran y aceleran y aceleran y aceleran, y nunca logran cazar el conejo. Esa es la zanahoria, ¿no? De eso que mencionan ahora todos esos alcaldes de Bogotá, que vamos a darle zanahoria. Pero vea... Pero es una trampa para hacer andar el caballo. Claro, claro. Pero vea, el problema es que en nuestra sociedad, al influjo de este mercado, pues de este mundo consumista y todas esas cosas, todos los días estamos pretendiendo conseguir y conseguir y conseguir más cosas. Mire que en estas revistas del corazón uno ve cuando dicen: si estás estresada, vete de compras, dirigido especialmente a las mujeres. Ey. Vete de compras. Y puede uno ver cómo una mujer sale y compra y compra y compra, y llega a la casa y ni siquiera abre los paquetes. Alguien conversaba con alguien, Juan, con un psicólogo, creo que fue con mi amigo Walter Cuarta, si no estoy mal. Un saludo para Walter, y esperamos que se recupere. Lo operaron recientemente, hombre. Pero eres de material resistente, Walter. Recupérate, que te necesitamos, porque aparte de gran profesional eres un increíble amigo, Walter Cuartas. Pues yo me uno a eso, pues, ¿no? Porque también es un gran amigo. Claro. Y entonces, con él hablábamos, Juan, sobre el caso de Casanova, o de Juan Tenorio. O de Bob Brummel. Más de esto, eran coleccionistas. Sí, pero más de sí, coleccionistas, el uno de ropa y el otro de mujeres. Sí. Pero me decía mi amigo Walter, me decía, él no era un seductor. Él lo que era un guerrero que quería vencer. ¿Quién, don Juan? Sí, don Juan y Casanova. No, pero don no Juan Tenorio y Casanova. Pero yo termino esta parte. Porque él decía que la cuestión no era seducir a una mujer y acostarse con ella, sino era la puja entre la negativa de la mujer y el deseo del hombre. Y el deseo de él. Porque, entre otras cosas, en una de sus obras, Casanova dice que el verdadero orgasmo no está en penetrar a la mujer, en acostarse con ella, no está en eyacular ahí, sino el verdadero orgasmo es cuando la venció y ella dijo sí. Cuando ya la envió a la cama, pues cuando ya la tumbó a la cama, ya ganó, ya es suficiente, ya. Hasta ahí llega todo el encanto. De ahí en adelante deja de tener ese encanto, porque ya no hay por qué pelear. Pero en el caso de don Juan, por ejemplo, que lo analizan los mismos españoles, yo creo que fue el doctor Marañón, no sé cuál de ellos le hizo el psicoanálisis, y dijo que en realidad era un impotente, ¿no? Que tenía que estar haciendo gala de sus conquistas amorosas para ocultar su propia impotencia, su propia incapacidad. Porque ahí aparecen carencias afectivas, entonces para autoafirmarse tiene que... Sí, tenía que hacer alarde de todo eso, ¿no? Claro. Y hacer el alarde, porque no era únicamente seducir, sino contar, ¿no? Ir allá hasta la taberna y contar a todos sus amigos y acabar con la honra de una fulana. No, y en el caso de Casanova, ese sí era un cazador, ¿no? Ese era un verdadero cazador, ¿no? Lo importante era agarrar la presa. Es como esos que... Ahora usted ha visto a los pescadores que ya cogen el pescado y lo sueltan. Exactamente. Porque el placer está en sacar el pescado. Sí, en vencer a la presa, y después de vencerla, pues hombre, no es para comer. Hay muchos felinos que actúan así. Usted ha visto, por ejemplo, un gato. Hay gatos que le perdonan la vida a ratones. Sí. Que lo que les interesa Nosotros tenemos uno. ¿Cómo? Tenemos uno. ¿Cuál? Pues no lo ha visto, hombre, ese gris que tenemos allá en la casa, hombre. Ah, sí, señor, sí. Ese coge un ratón y juega con él. Juanita.
Juanita, sí, hermosa esa gata. Juega con él y todo eso, y después lo invita a comer. Pero es que además hay una cosa muy elemental, Juan, en el caso de Juanita, que es que ella no necesita cazarlo para comer, ella tiene su comida especial, ¿o no? Su comida de gata. Claro. Luego no es una cuestión de supervivencia, sino de simplemente de probar sus aptitudes. Es su naturaleza. Mire, por ejemplo, los guepardos les tiran gacelas vivas, o sea, no las matan, sino que van y las cogen vivas y se las tiran a sus crías para que aprendan. Claro. Para que aprendan a y se las sueltan para que las crías vayan detrás de ellas. Y las persigan y las dejan ir. Bueno, así es. Ahí tienes tú. A propósito de eso, Juan, me encontré algo bien interesante que dice que, por ejemplo, una sociedad tan competitiva como la nuestra, y sobre todo cuando la familia ha cambiado, porque ya pues son familias de diverso tipo, la nuclear, la familia disfuncional, la familia clánica ya casi no existe, la familia mixta, los tuyos, los míos, los nuestros. Cuando ambos trabajan, padre y madre trabajan, porque entre uno solo no es capaz de mantener la obligación o de sostener la obligación, los niños se convierten en dictadorzuelos que empiezan a probar el amor de los padres pidiendo, exigiendo hasta dónde pueden llegar, qué es lo que pueden conseguir. Y entonces se disfraza de un deseo lo que el muchachito pretende obtener, pero lo único que está tratando de hacer es probar a los padres, porque supone que el hecho de que le den determinadas cosas, que le den regalos, se asume que con eso le están demostrando amor. Y entonces no pide tanto porque quiera tener eso, sino porque quiere probar qué tanto lo aman sus padres. La verdad es un punto de vista supremamente interesante. Y como estamos en una sociedad, Juan, en que los padres nos sentimos culpables por no tener el tiempo suficiente para compartir con los niños, entonces simplemente tratamos de comprar el afecto dándoles cosas. Hay un estudio bien interesante que dice que los niños ahora están recibiendo antes de pedir, no es sino que abran la boca, inmediatamente le dan lo que necesitan. Y eso hace que los niños crezcan con una gran frustración. Y la frustración consiste en que como no hay necesidad de luchar por algo, porque todo se obtiene, se pierde el encanto de la vida y viene la frustración. Lo que sucede en una sociedad sueca, por ejemplo, que se dice que el más alto índice de suicidios en el planeta está entre los suecos, que tienen solucionados todos sus problemas desde el momento mismo en que nacen. Y para allá van los japoneses también, ¿no? Claro. Y entonces, si el muchachito lo recibe todo, cuando abre la boca, ¿dónde queda el sentido de lucha para él? ¿Qué tengo que luchar? ¿En qué tengo que batallar? ¿Por qué tengo que pelear? ¿En qué me tengo que esforzar si todo me lo están dando? Con un agravante, que esos muchachitos que lo reciben todo en esas condiciones, cuando crecen, su frustración se evidencia en que como no pueden tener todo, porque ya no está el papá y la mamá que se los da, entonces los muchachitos, que ya son crecidos, pero que no dejaron de ser Peter Pan, es decir, son adultos, o están en un cuerpo adulto, pero realmente son unos niños, entonces atracan, matan, quitan, simplemente porque a ellos no los acostumbraron a la deprivación, es decir, a decirles, eso no se puede. O se van a la droga, sí. Ese es un problema educativo bastante serio, ¿no? Porque a veces se quiere hacer creer que el origen del crimen radica en la pobreza. Pues bueno, entonces, ¿cómo sería en la India, pues, por Dios, con esa pobreza que ha habido proverbial allá, cómo sería la cuestión del crimen de terrible? Sin embargo, no creo que alcance los estándares o las ratas que tenemos nosotros por aquí en estos países. Entonces, no es únicamente la pobreza, sino más bien las necesidades creadas, las necesidades que no son necesarias, ¿no? Artificiosas. Completamente artificiales y completamente ilusorias. En el caso de estos muchachos malcriados, ahí hay un peligro muy grande, y es precisamente eso, ¿no? Que se vuelven enfermos de la vida, ya nada los satisface,
y entonces el mundo de la droga está listo ahí, en bandeja de plata para entrar a él. El mundo de la droga y de las adicciones y de todo lo que usted quiera y de cualquier cantidad de anomalías, porque ya se hastiaron de todo. Como llenaron, todos ya lo tuvieron, todos lo les tienen. llenaron todos sus deseos, ¿no? Entonces ya un juguete no les sirve, no les sirve nada. Y si le muestran un iPod, pues ellos piden el último modelo, no les sirve uno que se hizo ayer. Para desecharlo inmediatamente lo estrenan porque ya lo tuvieron. Llega otro. Esperando porque ya va a salir otro con otras cositas, o va a salir de otro color, o de otro tamaño, o de otra forma. Eso es muy grave. Me parece que eso tiene que ver con lo que habíamos mencionado aquí de la sociedad prometeica, que es la sociedad que todo lo cambia, ¿no? Todo lo está cambiando constantemente y va creando nuevas necesidades, y entonces hacia allá tiende una gran mayoría. O sea, se hace a través de la moda, por ejemplo, a través de los estereotipos, a través de las falsas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, si usted fuma de este cigarrillo, usted está en el club de los grandes, ¿no? Usted es de los que salen en la revista Forbes, por ejemplo, ¿no? Tal. Si usa tal reloj. Sí, porque aquí todavía hay gente que se levanta y abre la revista Forbes a ver si de pronto lo sacaron ahí, ¿no? ¿Así clasificaron? Sí, a ver si clasificaron. Pero no, hermano, por Dios. Hombre, y hay otra cosa, Juan, y es el deseo satisfecho, que es todavía más frustrante. Por eso, mira, en China está pasando esto. Ahora que China está capitalizando y que los muchachos ya tienen todo, ¿sabe lo que están haciendo? Están haciendo unas giras del dolor. O sea, los meten en un bus y los ponen a hacer una especie de estas cosas que hay por ahí, o mejor realities. No, pero esto ya es otra cosa distinta, ¿no? Esto es una cuestión más seria. Una especie de autostop, pues lo martirizan un viaje bien largo. No, los meten en un bus y les ponen un sargento ahí para que les haga imposible la vida, para que les amargue la vida durante todo ese trayecto, para que vean lo que es la necesidad, la carencia, todas esas cosas. De pronto que no se les olvide que hay que luchar por las cosas, ¿no? Que las cosas no se consiguen así nomás. Porque es que además volvemos al mismo cuento del deseo aquel que se obtiene, de aquello que se alcanza, que se convierte también en una frustración. A mí no me olvide esa frase de George Bernard Shaw: mucho cuidado con lo que deseas, porque de pronto lo consigues. ¿Se acuerda de la película La chica de rojo? Sí. Ahí está patente ese concepto. Claro. Mucho cuidado con lo deseas, con lo que deseas, porque de pronto lo consigues. Una película de Sofía Loren que llama La rifa. La rifan a ella, ¿cómo le parece? Pero después no hicieron después lo que llaman, ¿cómo es que? Un remake, ¿cómo es? Cuando reencaucha. Una reedición o alguna cosa. No, pero eso tiene un nombre ya en inglés. Sí, un remake, pues sí. Algo así. Sí. Que es con Demi Moore. ¿Se acuerda? No, que ofrecen $1 millón por ella. Ah, no, pero esta es muy distinta. Una propuesta indecente. Pero es muy distinta, ¿no? Este es un ambiente de esos de pobreza, pues, de surrealismo italiano, pues, ¿no? Debe ser Vittorio de Sica o... Más o menos por ahí, algo así. Y entonces... Y debe actuar ahí Marcello Mastroianni, pues. Debe ser. Bueno, no me acuerdo, pero en todo caso, el tipo está muy arrancado y la pone en una rifa. Ah, ¿él la rifa? Sí, claro. Porque en el caso de esta de propuesta indecente... Pues como ahí en una especie de circo de pueblo, ¿no? Y viendo pues la situación tan mala, entonces la ponen en rifa, todo el mundo corre a comprar boletas. Es como yo también, una vez también estaba tan desesperado que me puse a rifar. ¿A rifar qué? Pues una lectura de poemas. Ojo con eso, que yo sé por dónde vas y sé qué es lo que querés decir. Lo que pasa es que
Aquí no podemos decir, yo conozco tu mente retorcida, yo sé cómo es tu mente de retorcida. En francés, en inglés, todo eso. Sí. Hubo unas viejas que compraron talonarios enteros. Sí, cómo no. Para oírme recitar. Sí, cómo no. Hombre, hablemos con los televidentes, ¿te parece? Sí, señor. Pues bien, nuestros televidentes y oyentes que deseen conversar con nosotros pueden empezar a marcar nuestros números, recordémoslos, Juan. Son el 381-5454 para la ciudad de Medellín. Fuera del área metropolitana está el 8511-170 para fuera del área, ya lo dijimos. Y la línea gratuita nacional, que es el 018-051-5015. Usted me va a preguntar, yo lo voy a repetir. Sí. 381-5454 para el área metropolitana. 851-1170, quienes deseen llamarnos de fuera del área metropolitana. Quienes nos quieran llamar desde cualquier parte del país o del exterior, pueden marcar el 018-051-5015. 018-051-5015. Comenzamos entonces con nuestros televidentes. Primero vamos a leer algunos de los mensajes, ¿no? Me encanta poder ver todas las noches y aprender. Bueno, Cindy Buitrago, la monita, muchísimas gracias, la conocemos. Doña Cuquia Fon también, ¿no? Y Ana Isabel Carrasquilla Toro, muchísimas gracias. Don Héctor Rodríguez desde Guarne, bienvenido, don Héctor. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señor Néstor Armando Alzate, Juan Manuel Serna, y amigos televidentes del departamento de Antioquia y de todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de este canal regional, muy buenos días. Cada uno de los puntos geográficos de nuestro planeta, en sus condiciones culturales, registra comportamientos que los hacen característicos y que, apoyados por una normática, prohíben actitudes capaces de controlar socialmente un pueblo y que, mientras para un grupo humano son limitantes, para otros son permisibles, especialmente en el campo religioso. Por eso aquel adagio popular que reza: a donde fueres, haz lo que vieres, se convierte en un condicionamiento que alerta al forastero y que lo hace acogedor al punto donde llega, o en su opuesto lo hace indeseable. Este fue un aporte para el Búho de Antioquia. Hasta una nueva oportunidad, muchas gracias y muy buenos días. A usted, don Héctor, muchísimas gracias y bienvenido siempre. David Brujes desde Bogotá. Aló, David. Don Néstor, buenos días, y don Juan, ¿cómo van las cosas? Bien, señor, bien, bienvenido. David, bienvenido. Nada, gracias. Pues no, aquí escuchándolos y como decía nuestro anterior oyente, ahí para algunas culturas hay algunas cosas que son permitidas y otras que son tabú. Sí, entonces el actuar en diferentes culturas varía. Pues yo soy una persona que sigue mucho los ritos budistas y pues en la cultura Veda lo peor que uno puede es el apego. Sí, para el apego es uno de los principios de todos los males, y cuando uno ama a alguien uno tiene que olvidar de apegarse a esa persona y vivir en plenitud, porque cuando alguien se apega a alguna cosa siempre hay problemas y uno no se enamora o no quiere, sino siempre quiere estar ahí insidiosamente. Entonces es muy bueno pues también aprender de los budistas, de los hinduistas y también de las culturas de Oriente, que tienen mucha más sabiduría que la cultura occidental, que se dedica a ser hedonista y a querer más, sino que los orientales son muy personas mucho más espirituales y trascienden, y pues es bueno que la gente también mire hacia Oriente, que debe ser el futuro de la humanidad. Pues también para recordarle a la gente que se vincule al grupo de Facebook de bu@teleantioquia.com, y también para que visiten la página de nosotros, con la que tenemos con Juan Giraldo. ¿Listo? Bueno, a ver, el Búho
El búho arroba... El búho teleantioquia @hotmail.com. O sea, el búho TA. Búho teleantioquia, convencionalmente. El búho teleantioquia Sí. @hotmail.com. Está también Enigmas, Super Enigmas 2009 @gmail.com para el nuevo grupo del Super Enigmas 2009. Ah, se llama así. Sí, Super Enigmas 2009. 2009 @gmail.com. Gmail. Y el búho ORG, ¿no? Sí, señor. El búho ORG. Que ya están los programas todos de la semana pasada, ya están en la página. Ah, qué interesante, muchísimas gracias. No, de nada, don Néstor Armando y don Juan. Hombre, Que David. pasen buena noche y pues ya solo quedan 6 semanas para que nos podamos ver todos en San Gil. A usted muchísimas gracias, David, muy amable. Perfecto, Néstor, que estés muy bien. Don Juan, buena noche, que estés muy bien. Lo mismo para usted, David, muy amable. Tenemos en este momento líneas disponibles, quien desee puede marcar nuestros números, pero también tenemos mensajes o no. ¿Tenemos Sí, correos? también. ¿Sí? Don Pablo Valencia nos Sí. manda también mensajes. Permítame. Nos lo manda todavía como noche, buenos días. Quería mandarles un cordial saludo desde el barrio San Joaquín. Decirles que muchas gracias por hacernos trasnochar y que sigan así haciendo las cosas con sapiencia, que este búho seguirá más vivo que nunca. Buenas noches, profesores. Muchísimas gracias para usted, Pablo Valencia desde San Joaquín, muy amable. Tenemos líneas disponibles. Recuerden, 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana. Desde fuera del área metropolitana, Juan, es el 851-1170. 851-1170 y la llamada gratuita, la línea gratuita nacional, Juan Manuel, es... El 018.000 515015. 018-051-5015. Pero ¿hasta qué punto, Juan, estamos condicionados de tal forma que no nos podemos sustraer del deseo? Estamos bombardeados desde todos los ángulos, y yo creo que nos acicatean el deseo con con todos los productos, con la moda, absolutamente con todo lo que nos acontece, todo lo que nos sucede, lo que nos rodea, está impregnado de deseos. Es cierto, eso es verdad. Uh-huh. Pero bueno, en eso se necesita, como le digo, educación, formación y aprender a tener el equilibrio y la mesura. Tenemos una llamada de don José Aldemar desde el barrio Santa Fe. Sí, José Aldemar. Aló, José. Muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenido. Bueno, yo realmente es primera vez que veo el programa y seguro que mientras tenga la posibilidad voy a estar más pendiente de él. Bueno, bienvenido, nos place mucho tenerlo por aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto al deseo, yo veo pues que la gente se desmesura mucho y pues creo que, a ver, debemos de aceptar muchas cosas antes de pensar en el deseo, porque en estos días leí una frase en una revista que decía: la abundancia me llevó a la pobreza. La abundancia me llevó a la pobreza. Sí, entonces yo creo que debemos de aceptar primero que somos pobres, pero con humildad, porque a veces ese deseo conlleva al fracaso, muchas veces por estar con los deseos
muchas veces gastamos, digamos en cuanto a lo económico, gastamos mucho más de lo que ganamos. Y yo creo que eso hace parte de mucha gente. Pero siempre, de vez en cuando, hay gente que lo acepta, que acepta la pobreza con respecto al deseo. Pues es que acuérdese, José Aldemar. Y una frase muy mía es, tenemos que aceptar que somos pobres para poder ser felices. Acuérdese, José Aldemar, de esta otra frase que para mí es lapidaria, es la que dice que pobre es el que quiere ser rico. Esa es la verdadera pobreza, el que nunca se llena con nada, porque siempre quiere algo más, José Aldemar. Sí, es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Estaré más pendiente del programa, me parece muy interesante. El señor que me recibió la llamada, qué forma de expresarse tan natural. Eso es muy difícil de uno ver en un programa y son cosas que en el fondo a mí me impactan y son temas que, mejor dicho, construyen mucho. Ahí se ha hablado de animales, se ha hablado de tecnología, se ha hablado de tantas cosas que realmente sí hay que ponerles mucho cuidado, mucho pues, son cosas que hacen parte de uno, que participan en el desarrollo continuo de la persona, y realmente ese consumismo, esas cosas son los que no nos dejan ver, no nos dejan llegar como a lo humano, que es como lo más importante que hay en este momento. O sea, no somos sensibles, tenemos que sensibilizarnos más a aquellas cosas tan pequeñas que nadie le ve valor, pero que son los pilares fundamentales para el desarrollo de toda sociedad. José Aldemar, muchísimas gracias. Gracias por llamarnos y bienvenido siempre. Muy amable. Muy amable. Tenemos un mensaje de doña Yolanda Echeverry. Buenas noches. No, Juan Fernando, ya vamos con usted. Termine el mensaje. Vale, era un mensaje, Juan Fernando, de doña Yolanda Echeverry. Buenas noches, fui fiel oyente y ahora soy fiel televidente de ustedes. Felicitaciones, súper ameno e importante el programa. Bueno, muchísimas gracias. Ella está pidiendo datos sobre el encuentro de octubre. Juan Fernando Madrigal, bienvenido desde el Poblado. Muy buenas noches, señor Juan Manuel y señor Néstor Armando. Primero quiero agradecerle, felicitarlos por su gran programa, por sus buenos aportes, sus buenos conocimientos. Son unas grandes personas. Quiero decirles que a don Néstor, que hace muy buen programa junto con Andrea Gómez en etcétera. Muchas gracias. Y quiero decirles una cosita muy especial, sobre todo acerca de la felicidad. Sí. La felicidad es una cosa de uno mismo. La felicidad uno la lleva por dentro. Uno tiene que ser centrado en lo que hace. La felicidad, tarde que temprano le llega. Todo es perfecto en la vida. Si te sucede que te caíste por algún motivo, es porque fue perfecto en ese momento. La vida nos lleva y de nuestro trasllegar agarramos mucho conocimiento y agarramos sabiduría. Nosotros tenemos que ser claros que nosotros somos perfectos hijos de Dios y que la vida nos va a recompensar. Por ejemplo, si el día de mañana te quedas sin trabajo y llegas y Dios y el universo te lo da, pero si tú no correspondes, por ejemplo, nosotros somos la herramienta de Dios.
Si no hacemos nuestro trabajo, ¿cómo esperar que el universo nos lo dé? Si estoy en mi casa, sentado, sin hacer nada, y estoy sin trabajo, ¿cómo voy a esperar que el universo me llegue y me dé el trabajo? Si yo no salgo a tocar puertas. No, allá no le va a caer como el maná, no le va a llover como el maná, tiene que salir. Claro, no, eso es perfecto, no. Yo soy un joven de 19 años, estudio en la Universidad de AFID y pienso que ustedes hacen un excelente programa y el aporte mío es que todo es perfecto. Si te pasan las cosas es porque te tienen que pasar. Si sucede un accidente, si sucede cualquier cosa, cualquier eventualidad, una unión familiar, una fiesta familiar, es que nosotros seamos un instrumento de mejorar lo que nos pasa. Y los felicito mucho por el gran programa que tienen ustedes dos. Y un saludito a Juan Manuel, un saludito a Néstor Armando, y que sigan con un excelente programa, que lo llevan muy bien. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Juan Felipe. Perdón, Juan Felipe, esta es su casa, ¿oyó? Bienvenido siempre. Gracias, hombre. Muy amable. Esté muy bien. Saludemos a Humberto Grajales, que nos está llamando desde Granizal. Humberto, bienvenido. Sí, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? A ver, pues mi tema sería algo como aparte de lo que ustedes me están mencionando, ¿cierto? Yo quiero pues como hacer un aporte de algo de una inquietud que tengo. Sí. Respecto a este barrio, por ejemplo, resulta y sucede que en este barrio, por ejemplo, este barrio está declarado zona de alto riesgo, pero ocurre que por ejemplo, lo están evacuando, el Metrocable lo va a evacuar, el municipio es que va a evacuar para abrir vías, que van a evacuar, hasta salió en un periódico, pues que iban a evacuar esto para hacer apartamentos unifamiliares y todas esas cosas. ¿Y por qué uno como propietario y de esta zona y con sus respectivos papeles públicos, escritura, va a sacar una licencia de construcción y no puede construir, que porque esto es zona de alto riesgo y el municipio tiene aquí edificios de 2 y 3 pisos de empleadas públicas, colegios, y que van a ser apartamentos de tantos pisos? ¿Por qué para ellos no es zona de alto riesgo? Yo me pregunto eso y quisiera preguntarme a qué parte puede uno acudir como para asesorarse de todas esas situaciones, pues que las veo yo como Sí, como propietario. Como propietario, sí, como residente de acá de esta zona. Que Pues, hay un plano regulador, ¿no? Sí, yo creo que usted puede acudir perfectamente a la personería. En la personería le pueden dar toda la información, o en la Defensoría del Pueblo. Sí. Todo eso lo puede hacer usted allá. Don Humberto, muchísimas gracias y esperamos que nos vuelva a llamar. Hoy pues obviamente tenemos un tema que es diferente y entendemos la angustia, pero yo creo que con esto básicamente hay que ir a la fuente en donde le pueden solucionar el problema, en este caso el mismo municipio a través de la personería o de la Defensoría. Muchísimas gracias. Muchas gracias y los felicito por el programa. Muy A amable. usted muchísimas gracias. Vea, tenemos un mensaje de doña Ana Isabel Carrasquilla, claro. Pensando en su programa, busqué en la web algunas imágenes de búhos. Quiero entonces compartir con ustedes 3 de ellas que me llamaron realmente la atención. Muchas gracias por hacer cultura en televisión y enseñarnos tanto todos los días. Un cálido saludo y unas fuertes felicitaciones por ese excelente programa. Doña Ana Isabel Carrasquilla, claro, muchísimas gracias. Ella es comunicadora social, periodista de la UDA, una colega nuestra, muy amable, nos enaltece con su concepto y muchísimas gracias. Saludamos a Holograma, que nos llama desde la Estrella. Holograma, buenos días. Buenos días, caballeros, felicitaciones. Muchas Hombre, gracias. ustedes saben que existe protocolo para todo y en todas las categorías. Así debería de ser en la familia, hombre,
por ejemplo, el profesor Cernas sabe que en la discusión psicolingüística de Jean Piaget y Noam Chomsky dan pautas para hacer una neurolingüística en el niño en todas las categorías de la intelectualidad, y no simplemente plasmar al hijo los caprichos y vicios y cuestiones cíclicas de los padres hacia los hijos. Eso es un atropello. Otra cuestión, el epicureísmo es mal entendido, simplemente placer por el placer. Epicuro no quiso enseñar eso. El mismo psicoanalista Erich Fromm también critica el consumismo. La economía humanista habla de cubrir las necesidades básicas y no satisfacer los conglomerados macroeconómicos. De manera pues que, como decía el profesor Serna, es educación y no trae esa lastre de culturas hechas por el hombre, sujetas a error, y plasmarlas a una nueva criatura. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, don Holograma. Yo estoy más con Piaget que con Chomsky, pues, ¿no? Por preferencia y por muchas razones personales. Me parece muy interesante su aporte con relación a esto. Y realmente lo que ha planteado Piaget es eso, ese programa de vida que se presenta en las etapas básicas del desarrollo y lo que puede significar para el ulterior proceso de un muchacho, de un joven o de un niño. Lo de Chomsky, pues eso sí es para discutirlo, porque él defiende esa otra teoría, y es la teoría innatista, que eso no, mejor que no lo metamos con ese animal ahora. Muchísimas gracias. Ya saben, tenemos en este momento líneas disponibles, 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana. Fuera del área metropolitana ustedes pueden utilizar el 8 o marcar el 851-1170, 851-1170, y si se quieren comunicar con nosotros desde cualquier parte de Colombia o del exterior, ustedes pueden marcar el 018.000 111, perdón, 018.000 51 50 15, 018.000 51 50 15, y tenemos la línea abierta para todos ustedes. Desde San Antonio de Prado, doña Luz Marina Cardona, bienvenida. Buenos días. Bienvenida. Me alegra mucho escucharlos. Muchas gracias. Y verlos, porque es una oportunidad grande que nos brinda a nosotros los que queremos de pronto tener temas tan interesantes y poder deleitarnos con el conocimiento en sus diferentes facetas. Yo quisiera de pronto, aunque estoy un poquito lejos del tema, de pronto escuchar sobre los grandes protagonistas de la humanidad, especialmente en Colombia, como Jaime Root, por ejemplo, que es poco lo que, pues mejor dicho, es nada o poco lo que he podido estudiar sobre él, y quisiera conocer más sobre la historia de él. ¿De quién me repite? James Rook. De Jaime Rook. Él luchó con Bolívar. Sí. Claro, de la Legión Británica. Sí. El comandante de la Legión Británica. Y entonces quisiera como alejarme un poquito del tema y de pronto conocer un poquitico más sobre la historia de Colombia y estos temas tan interesantes que realmente nos deleitan o me deleitan, porque soy fanática de estos temas realmente tan interesantes y que hacen mucha falta en todos los programas, en la televisión realmente. Muchas gracias. Bueno, de nuevo les pedimos disculpas porque se presentó otro problema de tipo técnico y esperamos que no ocurran más. Otro de esos envidiosos, hombre, que discúlpenos, sí, nos dañan ahí las... Bueno. Pero bueno, estábamos leyendo un mensaje de doña María Eugenia de Cárdenas, doña Mariú. Pero permítame, tenemos líneas disponibles para ustedes, pueden llamarnos en este momento. Ya estamos, ya tenemos acceso y nos pueden llamar. Un saludo cordial. Los veo y los escucho todas las noches. Quiero felicitarlos y compartir con ustedes esta historia. Bueno, a ver.
si quieren también la película, que aunque no se ajuste mucho al tema, de la maldición por medio de la palabra, sí se convirtió en una maldición para muchos de los que escuchaban esta canción. Eso pues es un documento que nos adjunta ella que escribió Ofelia Peláez. Muchísimas gracias. Me imagino que se refiere más al programa que hicimos. Sí, señor, sobre viernes, ¿cierto? Sí, señor. Saludemos a Orlando, que nos está llamando desde Pereira. Orlando, bienvenido. Buenas noches, profesores, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Muy bien. Bienvenido. Bueno, no, ahorita pues, vi la señal que se había ido, pero tranquilos de ustedes, nosotros lo esperamos. Lo esperamos y eso no, pues. Bueno, quería comentar un poquito sobre el tema, que es pues, las prohibiciones y tabú y el deseo, ¿no? Que también estaba ahí encasillado. Y no sé, mirando experiencias pues, de la vida personales y de gente que sabe de lo que habla. Hombre, yo creo que el deseo de una forma profunda tiraniza, porque los instintos básicos son naturales y uno pasa la línea normal. Lo que es el instinto sexual es algo nato y normal, pero uno a veces se pasa y llega ya a buscar ya un placer desenfrenado y lleva a una adicción, y en muchas cosas es así. Ese deseo de yo figurar, el deseo de dinero, de pompa y poder, entonces va haciendo que lo que es algo normal, que sirva para un medio, se convierta en un fin, y eso es lo que tiraniza. Entonces ese sería algo sobre la puerta. Si me pongo a ver en las lecturas de las antiguas civilizaciones, como ellos tenían logros, y pues muchas veces no había tanto, no era tan tirano todo, pues, según lo poco, digamos la parte sexual. Hoy en día todos somos muy esclavos de eso. O por ejemplo, dígame, donde legalicen por ejemplo la droga, por ejemplo. ¿No se cree que estos pelados de hoy en día están capacitados para afrontar toneladas de droga casi gratis? ¿Sí me entiende? O sea, es difícil, pero es que a veces que lo prohibido toca dejarlo prohibido, porque no tenemos la capacidad, la sapiencia para saber, o a un alcohólico decirle no beba, y que a todo el mundo. ¿Y cuánta gente no acepta, cierto? Mucha gente no acepta que tiene problemas. Entonces, mire que muchas veces las prohibiciones son buenas, otras veces no son buenas, y el medio de llegar a ellas es una cosa y el fin es otra cosa. Yo quería ese compartir y que ustedes también me den unos 2 o 3 opiniones también. Muchas gracias, profesores. A usted, don Orlando. Siempre los extremos se tocan y a veces se vuelven viciosos, en el sentido de que prohibir exageradamente produce la clandestinidad, pero el libertinaje también puede llevar a unos excesos que de ninguna manera se pueden aceptar. Muchísimas gracias, don Orlando. Innegablemente. Yo creo que aparte de que los extremos son viciosos, aparte de esto también, ¿qué sería una sociedad que no tuviera regulaciones? Que no tuviera unos parámetros dentro de los cuales se pudiera, que no podríamos existir. El hombre mismo la pide, es una necesidad básica del hombre pedir control. El hombre mismo pide el control, ¿no? Claro, claro. El marrano pide el lazo. Un mensaje de doña María Elsie Jiménez Flores. Qué maravilla, son una enciclopedia, es un honor. Tenerlos en las noches en la cama, ya no solamente los imaginamos, los vemos en el primer programa que llevan en la radio a la tele. Gracias por hacer estas noches tan agradables. Pido a Dios les dé publicidad para mantenerse al aire. Los amo. Gracias, doña María Elsie Jiménez, muy amable. Muchísimas gracias. Saludamos muchísimas gracias, doña María Elsie. Hansel Ramírez nos está llamando desde Santa Fe de Antioquia. ¿Lo dije bien? Sí, señor, muy bien dicho. Hansel. Perfecto. Aló. Hansel.
Hansel. Hansel, desde Santa Fe de Antioquia, parece que no está. Tenemos todavía tiempo y tenemos líneas disponibles para ustedes. Sí, señor. ¿Sí, Hansel está ahí? Hansel. Bueno, parece que no está. Mire, lo que decía don Javier tiene mucho sentido, muchísimo sentido. Es decir, yo creo que hay que buscar el justo equilibrio, el término medio, no como una posición cómoda por su eclecticismo, sino una posición sensata frente a los dos extremos. Naturalmente. Mire, hay un lingüista argentino que yo admiro mucho. Vamos con Hansel, sí. Hansel, la verdad, antes de que nos vaya. Hansel Graciano. Sí, buenas noches, perdón, buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias, el nombre mío es Ángel Ramiro Higuita Graciano. No pegamos por ningún lado, Ángel Ramiro Higuita Graciano. Graciano, sí, de acá de Santa Fe de Antioquia. Hombre, Ángel Ramiro, disculpe en todo caso. Sí, tranquilo. Sí, hombre, me encanta su programa, de verdad que nos da una enseñanza del conocimiento, la forma de ustedes presentarse, pues me encanta su programa de nuevo. Y siempre, pues, yo estudio filosofía y ciencias religiosas, entonces pues me gusta mucho la filosofía y de verdad que uno de mis grandes deseos es saber mucho el conocimiento, y por eso quiero hablar un poquito sobre el conocimiento del mundo de las ideas de Platón. Claro, adelante. Sí, sabemos pues que Platón era un filósofo pues que estaba siempre con los deseos de adquirir un conocimiento, y que ese conocimiento se daba a través de las ideas. Por eso nosotros en nuestra cotidianidad siempre pensamos que el que sabe más es el que todo lo tiene. No. Por ejemplo, miramos a muchas personas que tienen su conocimiento, que son personas, ustedes me ayudan, o sea, el conocimiento que se da a través de la experiencia. Sí, claro, empírico. Empírico, sí. Ya. Entonces, mucha gente no estudia, no tiene la facilidad de ir a una universidad, a un colegio, y sabe muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque dentro de esas personas hay unos deseos, y los deseos es tener esa capacidad de admiración, de asombro por las cosas. Y es triste ver cómo cuando nosotros éramos niños, por ejemplo el 24 de diciembre, cuando nos decían que el niño Dios iba a venir a traernos regalos, y uno despertaba y debajo de su almohada encontraba su regalito, y uno decía, es que el niño Dios me trajo el regalo. Entonces uno era admirado con esa pelotica, jugaba con ella. Hoy en día a un niño ya no le volatan con esas cosas. ¿Pero por qué? Hombre. Porque ha perdido la capacidad de admiración. Hay que ofrecerle un viaje a la luna. Sí, sí. Entonces, de nuevo pues gracias por haberme dejado participar del programa. Siempre bienvenido. Sí, bueno, y por aquí a la orden acá en Santa Fe de Antioquia, pues sabemos pues que es un pueblo histórico, muy colonial. Sí. Pues primero que todo, discúlpenos pues que le hayamos cambiado el nombre y no hayamos pegado en el palo. Lo mandamos para Alemania, hombre. Sí. Ángel, muchísimas gracias. Gracias. Y en segundo lugar, bienvenido siempre a este... Sí, muy buenos los aportes. Muchas gracias. Bueno, pues que pasen una bonita mañana. Tenemos otro televidente desde Envigado. Desde Envigado. Sí, señor. Don Javier, buenos días. Buenos días, don Juan Manuel y Néstor Armando. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muy amables por todo lo que nos brindan en estas noches. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. A propósito de lo que decía Néstor Armando sobre aquellas sociedades que son criadas o levantadas en el exitismo, como la sueca, por ejemplo, quiero leer una parte de un documento que el profesor Carlos Mario González de la Universidad Nacional, en alguno de sus
documento tan interesante que él escribe, que se denomina Autoridad y Autonomía, dice, por ejemplo, el profesor González, a propósito de aquellas sociedades que no se les enseña a que también hay que educarlos en el fracaso. Claro. Voy a leer textual. Sí, sí. Dice, a diferencia de la ideología del exitismo a ultranza que hoy hace moda, la educación debe no solo enseñar a conquistar unos ideales, sino a hacer soportable y aceptable el fracaso. Tal como lo decía Freud, comillas, una educación que no forme para el fracaso es como enviar un viajero al Polo Norte con un mapa de los lagos italianos. Excelente. Sí, señor. Ese era mi aporte y gracias por todo lo que nos dan en estas noches. Muy valioso. Muy valioso ese aporte, bueno, don Javier. Ok. Sí, señor. Tenemos líneas disponibles. Todavía desde el área metropolitana ustedes pueden llamarnos a través del 381-5454. Fuera del área metropolitana 851-1170. y desde fuera del departamento o del país 018-051-5015. 018-051-5015. Oiga, esto de la educación para el fracaso sí que es importante. Uy, no, y hay sociedades que tienen incluido eso y realmente forman una gente muy recia. Yo leí un libro una vez que es precisamente de un comunista, ¿no? Que se llama Cómo se forjó el acero, y en realidad pues enseña muchísimo sobre lo que hay que resistir y lo que hay que soportar para poder llegar a algún punto, ¿no? Ese sería un buen tema para uno de nuestros programas, Néstor Armando. Así es. La administración del fracaso. Sí, señor. Más que del éxito. Sí, señor. Saludemos a Daniel Cardona, que nos llama desde Buenos Aires. Daniel, buenos días. Buenos días, Néstor, Juan, ¿cómo están? Bien, gracias, bienvenido. Bueno, gracias. Miren, ahorita cuando estaban ustedes al principio en la conversación, Néstor me hizo acordar de una anécdota allá en la Universidad de Antioquia, en la Escuela de Idiomas. Pues por razones obvias allá uno ve muchos extranjeros, asistentes nativos, intercambios, en fin. Pero entonces hubo un tiempo en que había un sueco y pues él de estar aquí viviendo, él nos decía algo que era muy curioso. Él decía, esa gente que está por ahí tirada en las calles como sin casa, pues él decía, pues indigentes obviamente, y él nos decía que él quería hacerse un indigente cuando volviera a su país. Es algo muy curioso y quién sabe si a propósito lo habrá hecho, si se habrá planteado el propósito muy en serio, pues porque entre otras cosas es difícil ver un indigente allá en Suecia. Pero lo decía muy en serio. Pues él no lo decía en charla. No, pero tenga la plena seguridad que eso tiene un fondo, porque es que en un país como Suecia, por ejemplo, en donde hay un control tan estricto, usted en Suecia no se puede tomar 6 tragos en una misma cantina. Mejor dicho, no puede tomar más de 6 tragos en ninguna parte, porque si usted quiere hacer la trampa de tomarse 5 aquí y después pasar al frente y seguir pidiendo trago, llaman a la policía. Exactamente, por eso decía que quién sabe si lo habrá hecho, porque entre otras cosas es muy difícil que se haga un indigente en este país. De pronto lo empiezan a ver y entonces ya no, pues no lo logran. Pero en particular le generaba como cierta curiosidad, pues lo que aquí de pronto se ve como lo más bajo, que allá pues eso nunca les pasa, como cierta curiosidad. Pero él envidia la libertad de ese indigente de poderse tirar en la calle, porque allá seguramente lo recoge la policía y lo bañan y le hacen cualquier cosa. Es que, mire usted, por ejemplo, las sanciones más violentas que hay contra, por ejemplo, delitos de tránsito de los que manejan borrachos están en Escandinavia. Y recuerde usted que esos pueblos los cierran a las 7 de la noche, ¿no? Allá pues como así una vida muy muy activa, no vaya a creer que se da. El hecho de que
tengan toda la vida solucionada desde el punto de vista económico, educación, no, todo social. Lo que se quiera, ya de entrada, de alguna forma constriñe la libertad del individuo, es decir, que él no pueda elegir lo que realmente quiere ser. Es decir, no quiero estudiar, no quiero estar en la calle, por quiero estar en la eso calle. juegan a la política y hacen unas rebeldías virtuales, ¿no? Son tremendos. Daniel, sí, Daniel. Controles, al final genera algo demasiado de no sé, quebrar, algo así, quebrantar. Sí. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Néstor y Juan. Que esté muy bien. Buenas noches. Nuestra última llamada muy corta. Quiere repetir holograma desde la estrella, así que lo escuchamos muy corto, por favor. Sí. Hombre, es para hacer una aclaración y un complemento a la cuestión del sexo. El sexo es un reflejo, el sexo es incondicional, es un instinto animal, es incondicional, es un reflejo, viene dado genéticamente, pero se puede condicionar con el cerebro. Entonces ahí está la diferencia del instinto animalesco, libre, a disciplinarlo con el cerebro. Aún más, la imaginación debe meterse en las cejas de la razón para no vivir insatisfecha. Holograma, muchísimas gracias, muy amable. Llegamos al final de nuestro programa, sacamos conclusiones, Juan. Bueno, estaba hablando yo de un lingüista argentino que se llama José Edmundo Clemente, y precisamente él afirma, cuando habla precisamente de estos lenguajes delictivos, del lunfardo y de todo eso, que una lengua pues tiene que alimentarse de todo, de lo bueno y de lo malo, pero a la hora de la verdad lo más importante es coger por el desprestigiado término medio. Y así es todo, es decir, ni demasiado elevado ni demasiado deteriorado, un término medio. Y así nos digan mediocres, ponga cuidado y verá que todos esos que se llaman radicales terminan en el término medio. No hay más remedio. Yo creo que es normal y se ajusta a la naturaleza del ser humano el que desee, porque entre otras cosas, sin deseos jamás habríamos podido construir la sociedad que tenemos. Sin deseos el hombre jamás se habría podido realizar. Sin deseos el hombre jamás podría haber alcanzado lo que se había propuesto. El deseo es un motor, y eso es innegable y tiene que existir, es inherente a la naturaleza del ser humano. Pero otra cosa es cuando ese deseo se convierte en una obsesión, cuando el hombre deja de ser libre simplemente por la obsesión de depender de un regalo, de una compra, de un bien, de tantas cosas. Cuando el hombre se vuelve obsesivo, entonces ya la cuestión cambia de color. Y como decía usted, Juan, hay que mantener el justo equilibrio, pero por encima de cualquier consideración, el hombre tiene que ser amo de las cosas, no esclavo de ellas. No podemos permitir que los objetos ni aquello que soñamos nos maneje, sino que conscientemente manejemos aquello que soñamos para que al hacerlo realidad realmente nos conceda una gratificación, la gratificación de la obra creada. Llegamos al final de nuestro programa, así que a ustedes muchísimas gracias. Nos encontraremos esta noche, si Dios quiere, aquí en Teleantioquia. No se vayan, porque la programación de Teleantioquia es muy especial, tan especial que Teleantioquia es el canal público más visto en Colombia en los últimos 30 días, y ya es el segundo en serie que mantenemos este primer lugar, y que ustedes son quienes nos lo otorgan. A ustedes muchísimas gracias por estar permanentemente con nosotros.